Claire McGrath, cofundadora de la botica Yo Soy Gaia. Bienvenidos al primer vídeo en nuestro taller gratuito Caléndula o Romariano del Hogar. Si perdieron el vídeo de introducción, donde hablaba un poquito más sobre quiénes somos y por qué estamos dando ese taller de forma gratuita, nada más tienen que hacer clic en el link y les lleva al vídeo de introducción para que se pongan al día antes de volver al vídeo 1. Entonces, en esos 7 vídeos cortos y claros, les voy a enseñar a sembrar la caléndula, cuidarla para que te produzca flores abundantes y hermosas que puedes usar para producir tus propios productos orgánicos, incluyendo un aceite infusionada, una pomada y una tintura que se puede usar toda la familia. No se preocupen, ya sé que mucha gente les pone un poco nervioso el cuidado de las plantas, especialmente si nunca has sembrado. Les prometo que es tan fácil que yo hice todo excepto la tintura con niños desde 3 años en adelante en una escuela Montessori donde yo fui maestra de huerto. Entonces no se preocupen, es súper sencillo mientras siguen las instrucciones. Si al final aún tienen dudas o preguntas, váyanse apuntándolos y en el 7º vídeo vamos a tener preguntas y respuestas donde les contesto sus preguntas que nos han mandado en vivo. Si no tienen en casa lo que necesitan para sembrar caléndula orgánico o para producir los productos de forma orgánica, no se preocupen, nosotros tenemos a la venta un kit que incluye todo lo que necesitas, el aceite, el alcohol, las flores, las semillas, cera de abeja. Entonces eso está a la venta ahora en nuestra tienda en línea. Ahora, en el primer vídeo vamos a enfocar solamente en los beneficios de la caléndula y cómo sembrar la caléndula. Entonces, antes de hablar de los beneficios de la caléndula, pensé que sería buena idea que vemos la caléndula para que lo identifiquemos y evitamos confundirlo con otras plantas o flores. Entonces, aquí tenemos una hermosa caléndula officinalis, es una de mis flores preferidas, me hace pensar en un pequeño solcito. De hecho, es como el girasol en que sigue el sol mientras mueve durante el día. Y a mí me gusta imaginar que captura un poquito de esa energía del sol y esa energía ya lo metemos en esos productos cuando los hacemos de caléndula, y es perfecto para invierno cuando ya no se ve tanto el sol, pues tomar una tintura de caléndula, un té de caléndula para revivir un poquito esa energía, ese espíritu del sol de verano. Entonces, se ve que en esta especie específico la caléndula tiene como unos cuantos anillos de pétalos que van por alrededor del centro. No todas las caléndulas tienen tantos pétalos. Aquí tengo otro ejemplo de una caléndula que tenemos aquí en el jardín de Gaia, y como pueden ver solo tiene un anillo de pétalos, pero da igual, es lo mismo, las propiedades medicinales son idénticos, y para los que han comprado el kit les hemos dado una mezcla de las dos para que puedan ver por sí mismo y tener una variedad en sus huertos. Y una cosa que quiero ser muy claro es la diferencia entre la caléndula o la caléndula officinalis y el cempasúchil o el tagetes, de la familia tagetes. El cempasúchil, como se conoce en México, o en inglés como el marigold francés, French marigold, African marigold o Mexican marigold, he escuchado los 3 nombres. Esta es la flor que se usa en México para Día de Muertos. Ahora estamos acercando a la fecha y se ve por toda la ciudad. Es una flor hermosa, pero esa serie está enfocado en la caléndula. Y para identificarlo, porque sí se ve que las flores son un poco parecidos, pero si se lo miran de cerca, la hoja de la caléndula son hojas largas, individuales, y la hoja del cempasúchil, aquí lo ves, en un ramo, pues tiene como unos cuantos hojas individuales saliendo de un pequeño ramita. Entonces esa es la manera más fácil de identificar los dos. Como no quiero que nos confundamos durante el taller, lo voy a quitar de la mesa, era nada más para que vean la diferencia. Y entonces nosotros nos vamos a enfocar en la caléndula officinalis. ¿De dónde viene su nombre? ¿Por qué caléndula officinalis? Pues la parte de caléndula viene de la palabra latín para calendario. Se imagina que es porque la caléndula florece en casi todos los meses del año, excepto quizás en países como el mío, donde hace mucho frío en invierno. Puedes ver la caléndula el resto del año. En países más calurosos, pues es una flor que da todo el año. No le gusta muchísimo calor ni muchísimo frío, pero es muy noble, es muy duro en que puede afrontar casi todo tipo de clima, todo tipo de tierra.
La parte officinalis es la palabra en latín que dan a las plantas que tienen algunas propiedades medicinales. Viene del latín para oficina, porque antiguamente la oficina de los monasterios era donde guardaban todos los productos medicinales, y por eso viene el nombre officinalis, así que cuando lo ves después de el nombre de una flor, sabes que es porque tiene propiedades medicinales. Ahora, ¿por qué Oro Mariano del Hogar? Hemos tenido gente que nos preguntaron por qué el taller se llama Oro Mariano del Hogar. Ese viene de la palabra para la caléndula en inglés, marigold o Mary's Gold, oro de María. Y es porque esa es una flor que se asociaba muchísimo con la Virgen. Se dice que antiguamente, cuando la gente no tenía riquezas para dejar en los pies de las estatuas, pues dejaron el oro de María o el oro mariano. Entonces, por eso el nombre Oro Mariano del Hogar. Ahora, ¿qué son los beneficios de esa maravillosa planta? Pues desde tiempos antiguos siempre se ha asociado la caléndula con todo tipo de problema e infección, herida de la piel, y esto es debido a sus propiedades antiinflamatorios, astringentes, antihongos, antimicrobianas, antibacteriales. La lista es enorme. Usado internamente en forma de té o en forma de tintura, se dice que la caléndula ayuda en regularizar la menstruación, estimula el sistema digestivo, hasta apoya el sistema inmunológico. Estamos hablando de una planta medicinal, entonces como cualquier otra medicina, les pido que por favor consulten con un médico antes de usar los productos, especialmente si están embarazadas o lactando, y si alguien mirando tiene una alergia a cualquier planta de la familia Asteraceae, es la familia de la margarita, puede que la caléndula provoque una reacción. Lo que se puede hacer es una prueba de piel 24 horas antes para asegurar que no te va a provocar ninguna reacción antes de uso. Así que con estos productos que vas a hacer conmigo, vas a poder tratar todo tipo de problema de piel, dermatitis del pañal, porque es totalmente seguro para bebés, heridas, cortes, picaduras de insecto, quemaduras de sol. Yo lo uso para hidratar mi piel. Y algo súper divertido para los niños es cuando han participado en el proceso de ayudarte a hacer la pomada, lo llevan a la escuela y si se caen y tienen algún golpecito, pues se echan su pomada. Y así ya están tomando responsabilidad para su propia sanación, además de estar aprendiendo sobre sembrar, sobre los productos orgánicos, y realmente cultivar y sembrar nuestra propia comida y nuestros propios productos medicinales, pues es volver a reconectarnos con la tierra, que para mí es un acto de sanación en sí misma. Entonces eso es lo que queremos lograr, que ya están sembrando sus propias plantas, que saben cómo cuidarles y ven cómo transformarles en sus productos. Así que, ¿qué les parece que sembramos? ¿Qué necesitamos para sembrar la caléndula? Pues primeramente, obviamente, necesitamos unas semillas de caléndula. Si ya compraste el kit, vas a tener unas semillas orgánicas incluidas. Si no, y los pueden comprar cerca de donde vives o si los tienes en tu huerto, nada más que sean orgánicos, por favor. Las semillas de caléndula son súper fáciles de identificar, son bien grandes, por eso se hace mucho más fácil el proceso de la siembra. Cuando llegamos a la parte de cosechar semillas, van a ver muy claramente de dónde vienen las semillas de caléndula. Después de semillas vamos a necesitar algún tipo de contenedor, recipiente. Yo prefiero usar cosas que ya tengo en casa, como por ejemplo una Tetra Pak de leche o de jugo. Algunos van a tener en casa unas macetas, se puede usar una maceta tranquilamente. También la caléndula se puede sembrar afuera, si tienes un huerto afuera. Yo prefiero sembrarlos adentro y después trasplantarlo afuera cuando están un poco más grandes, porque si no a veces vienen las babosas, vienen los insectos y comen tu pequeño caléndula y ya no tienes nada que trasplantar. Entonces, un recipiente. El recipiente debe de tener agujeros, yo ya he hecho algunos en la parte inferior de este. Ese es para que se pueda drenar bien y también les voy a enseñar cómo regar desde abajo. Entonces, un recipiente con agujeros. Obviamente vas a necesitar algún tipo de sustrato. Se puede encontrar sustratos para germinar en tiendas. Nosotros usamos una mezcla de composta con un poquito de tierra, a veces con fibra de coco cuando lo tenemos. La composta ya debe estar cernida para que no haya
bultos o trozos grandes de materiales que van a hacerlo un poquito más difícil para las raíces, para que se extienden. Por eso lo cernimos para que se quede bien flojo la tierra, el sustrato. Nosotros hacemos nuestra propia composta aquí en el jardín de Gaia, es lombricomposta. A ver si les puedo enseñar a alguno de nuestros amiguitos. Aquí están, la lombriz roja californiana. Es muy fácil hacer la composta en casa con los residuos orgánicos de la cocina. Se puede buscar tutoriales, puedes encontrar un libro. No es nada difícil y pues es una muy buena manera para reciclar tus desechos. Vamos a necesitar un aspersor para regar. Cuando las semillas son chiquititas no los regamos con una regadera, se pueden inundar, les empuja mucho más profundo en la tierra, así que un aspersor, un poquito de agua. Y a mí me gusta usar una bandeja donde voy a poner mi recipiente. También eso era de unas frutas, verduras. Puedes usar algo que tienes en casa, no hay que comprar nada. Y por fin unos abatelenguas o unos palitos donde puedes escribir el nombre de lo que estás sembrando y la fecha en que lo sembraste. Lo primero que vamos a hacer entonces es rellenar nuestro recipiente con el sustrato. Y vamos a llenarlo casi hasta arriba, vamos a dejar unos centímetros. Y siempre hay gente que pregunta por qué no puedo usar tierra negra común. Y la razón es que la tierra negra para sembrar no es ideal porque se compacta mucho cuando lo regamos y eso, y no da espacio para que las raíces de la planta se extienden. Y con el lombricomposta pues estamos dando un poco más de nutrientes a la semilla, además de que esté bien flojo el sustrato. Bueno, como hasta ahí. Y la otra pregunta que tiene mucha gente es ¿qué tan grande tiene que ser el hoyo donde voy a poner la semilla? Y como pueden ver, la semilla de caléndula puede ser bastante grande. Y la regla normalmente es que el agujero sea 3 veces más profundo que el tamaño de la semilla. Y puede ser la semilla de lado y no solo así vertical. Entonces no lo tenemos que meter muy a fondo. Vamos a hacer un hueco con el mismo abatelenguas o palito que vamos a usar para nombrar nuestra germinación. Un agujerito así. Metemos nuestra semilla y lo tapamos con la tierra, así de fácil. Y ahí verán quizás que hay un bicho bola, no pasa nada, son muy buenos, ayudan también a aflojar el sustrato. Y el siguiente paso es regar, como les dije, regar desde arriba con una regadera. Va a empujar nuestra semilla para abajo y le va a hacer un poco más difícil la germinación, entonces usamos un aspersor y vamos a regarlo hasta que los primeros centímetros del sustrato están bien mojaditos. Ahora, cuando está germinando nuestra semilla, no queremos que el sustrato se seque, debemos de regar cada 12 horas, por lo menos, siempre debe estar húmedo. Y mi truco para evitar que se seque es poner el recipiente dentro de una bandeja, tal cual, y agregar tantito agua a la bandeja, unos deditos, como 2 deditos de agua. Y los agujeritos que hicimos en la parte inferior de nuestro recipiente o de nuestra maceta va a permitir que el agua entre desde abajo. Cuando germina nuestra semilla y echa raíces, eso va a ayudar aún más. Las raíces chupan el agua desde abajo y va a ayudar por si vamos a estar fuera de casa mucho tiempo o algo así, para que no se seque, pues ya sabemos que se está regando solito desde abajo. Y lo último es nombrar nuestro germinado. Así de fácil es, ya has sembrado tu primera caléndula. Entonces, ¿qué va a pasar entre ahora y hasta que nos vemos la semana que viene? Pues la caléndula tarda como unos 7-8 días en germinar, así que probablemente me vas a ver a mí antes de que empiece a salir el tallo, pero por las dudas, una vez que empieces a ver el primer trocito de verde del tallo,
Eso es cuando ya la caléndula necesita por lo menos 5 horas de luz diario. Entonces les recomiendo que coloquen la bandeja en un lugar donde lo van a ver todos los días para que no se te olvide el tema del riego, donde va a recibir luz suficiente. También diría que lo pongan fuera del alcance de niños chiquitos y animales para que vean lo que pasa cuando no haces eso. Esta es una caléndula que yo dejé encima de la mesa y como pueden ver, pues ya le faltan 2 de sus hojas principales. Eso es gracias a mis asistentes Luna y Muluk. Los gatitos les gusta comer las plantas. ¿Qué pasa si no les das la suficiente luz? Para que vean, hice un pequeño experimento y dejé unas caléndulas fuera de luz directo. Y como pueden ver, los tallos se han estirado mucho más de lo que deberían. Eso es porque se estiran buscando la luz. Y eso debilita mucho a la planta. Como pueden ver, pues ya hay algunos ahí que están al punto de romper. Y aquí viene mi asistente Muluk, que le gusta comer la caléndula, ¿verdad, Muluk? Así que la semana que viene les voy a enseñar cómo trasplantar la caléndula. Y hasta entonces no queda otro que darnos un me gusta si te gustó ese vídeo, ahí debajo del vídeo en YouTube con la Muluk. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.